El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, porque ayer tuvimos Sudamericano de Sub-17 y también tuvimos Copa Libertadores, donde los equipos peruanos tuvieron dos actuaciones bastante, por así decirlo, diferentes. Primero hablemos del Sudamericano, que ayer jugó Perú contra Argentina, pero no fue el único. También estuvo Chile, que le ganó 1-0 a Ecuador, que creo que es una de las sorpresas del hexagonal final hasta ahora, porque Ecuador lo considero una de las selecciones más fuertes en divisiones menores hoy por hoy. Pero Chile creo que lo hizo muy bien, con grandes actuaciones como la del chico Tapia, que vengo hablando de él desde hace semanas. Creo que es uno de los mejores jugadores y prospectos para seguir en este Sudamericano Sub-17, porque le saca una gran ventaja física al resto de jugadores, y eso no es normal en un jugador de 17 años. Luego tuvimos el Uruguay-Paraguay en un soporífero partido de 0-0 que no alcancé a ver completo, ya que me quedé dormido durante un buen tramo del segundo tiempo. Aunque aún así, termina siendo un punto para cada uno, y la selección que terminó perdiendo más en esta primera fecha fue Ecuador, porque no sumó nada. Uruguay y Paraguay creo que son dos de las selecciones que van a pelear bastante hasta el final por ir a una plaza en el Mundial, aunque dudo que vayan a ir las dos. Si va Paraguay, creo que Uruguay se va a quedar, y si va Uruguay, creo que Paraguay se va a quedar sin Mundial. Y por último tenemos también el partido más interesante, creo que vi durante el día en el Sudamericano, que terminó siendo el Perú-Argentina, por una cuestión bastante lógica, creo yo, ya que me sorprendió mucho ver tantos comentarios positivos acerca de la actitud de los jugadores y de que el juego de Perú parece que está mejorando. Yo no sé si soy una persona rara o que tengo una manera muy particular de ver las cosas, pero yo no creo que un equipo haya jugado bien cuando no pateó al arco durante todo el partido, e incluso tampoco pateamos al arco cuando a Argentina le expulsaron un jugador. Ya fue en los últimos 10-15 minutos, pero ni siquiera en ese último tramo del partido, que usualmente es el más movido y el más frenético de todos los encuentros, ni siquiera ahí pudimos atacar. De hecho, Argentina con un jugador menos nos atacó más a nosotros de lo que nosotros a ellos. Perú supo manejar muy bien el tema defensivo, porque creo que Perú no defiende únicamente con los 4 defensas, que es lo que más lógico que hay, el defensor y el mediocampista central. Perú defiende con todo su equipo prácticamente siempre, y eso me gusta, que los chicos retrocedan tan rápido al momento que están atacando, y cuando les quitan la pelota por la presión alta de Argentina, o les quitan la pelota por algún error en el pase, todos retroceden muy rápido, y eso permite que los espacios se cierren y que el rival no tenga tanta libertad ni tanta seguridad para pasar y filtrar balones. Y eso termina generando que todos los balones de Argentina, que admitir algo, Argentina me recordó mucho a la selección mayor en el partido que jugaron contra Perú. Todos los centros que tiraban eran centros que no terminaban en nada. Sobre todo Ceballos creo que es uno de los mejores jugadores que tiene Argentina, y me recordó mucho a Di María en las peores noches de Di María en el partido de anoche contra Perú. Llegaba, siempre llegaba, pero siempre se entraba mal, o siempre sus centros no terminaban en nada productivo. Y eso me parece que es una salida muy sencilla al momento de llegar. Cuando tú eres un extremo o eres un lateral ofensivo y llegas hasta el otro lado de la cancha, usualmente lo único que haces es dos cosas: o la piensas un poquito más y recortas, intentas gambetear y das un pase corto hacia atrás, o sencillamente te quitas la presión de encima y lo centras el balón a ver qué sale, y va a ver si por ahí suena la flauta y te dan un gol. Argentina siempre tomó el camino más sencillo, y creo que en ese tipo de juego Perú se defiende bastante bien, porque sobre todo Rachumik, que es el central número 5 de Perú, creo que fue el mejor del partido, junto con el arquero Máximo Sandy, que no por nada a Sandy solo le han hecho un gol en todo el Sudamericano, aunque también tenemos un gran debe en lo que corresponde al ataque. Perú no funcionó ofensivamente contra Argentina, y esto no quiere decir que los jugadores sean malos. Pinto es un buen jugador individualmente, Celi es un buen jugador individualmente, Figueroa es un buen jugador individualmente, pero al momento de que tuvieron que conectarse, simplemente no pudieron hacer juego colectivo, y eso no los hace malos, simplemente no estuvieron en su mejor sintonía, simplemente no se entendieron en el campo durante el partido con Argentina. Muchos pases fallados en la parte final del campo, a veces Celi se la trataba de jugar por su cuenta y no le salía tan bien. Bastante individualidad en Perú, que es algo que no era normal en los partidos anteriores, y creo que a varios chicos les ganó la ansiedad de poder ir y ganar la Argentina en el debut del hexagonal final, y al final no los lograron, y creo que tienen que mejorar en ese aspecto si es que quieren llegar al Mundial. En defensa ya dije, nada que reprochar. Cuando Perú pierde el balón defienden todos, y el arquero está haciendo una actuación bastante buena. No es que haya hecho súper atajadas, pero te da bastante seguridad para tener 17 años, y no por nada, ya dije, le han hecho solo un gol en todo el torneo. Es difícil hacerle gol a Perú, pero con Argentina también fue difícil que Perú haga
haga goles. Y eso es algo que no se puede pasar por alto. Y por último también tenemos la Copa Libertadores, donde tuvimos dos caras muy diferentes. Una acá en Arequipa con Melgar, que le ganó a Junior de Barranquilla. Que Melgar le haya sacado 3 puntos jugando en Arequipa, a mí me parece hasta normal. Y tú preguntarás ¿por qué? Porque es normal que cualquier equipo extranjero que venga a jugar a Perú, ya sea en Arequipa, ya sea en Cusco, en algún estadio del interior del país, baje su rendimiento. Y de por sí, al menos por los comentarios que he estado leyendo, Junior de Barranquilla había venido bajando el rendimiento en los últimos partidos. Esto no quiere decir que voy a demeritar la victoria de Melgar, o que lo que hicieron no me parece importante. Me parece muy importante que un equipo peruano gane un partido en Copa Libertadores. Ya eso como que pinta un poquito mal la situación internacional en la que estamos, pero ganar un partido es algo que nunca viene mal para la imagen del fútbol peruano. Melgar creo que hizo un partido bastante defensivo para ser el equipo local, y ese era el plan de su entrenador también todo el tiempo, era obvio. Y en el momento en que llegue el 1-0 para Melgar, simplemente defender ese 1-0, y lo hicieron bastante bien. En ese aspecto, Pautazo, que es el entrenador de Melgar, tiene muchas cosas del Tata Martino, que también era un entrenador bastante pragmático, que cuando tenía el resultado que quería trataba de cerrarlo, incluso cuando estaba en el Barcelona. Y él ha tratado de copiar un poquito ese estilo del Tata Martino, que creo que de momento le ha ido bien en la Copa Libertadores. Ya no en el torneo local, porque en el torneo local a Melgar le va bastante mal, precisamente porque todo el esfuerzo lo pone en la Copa. Y eso es normal, creo yo. Aún así, creo que es un buen paso para Melgar sumar 3 puntos y tener ahora 4. Perdió con Palmeiras allá en Brasil 3-0, empató con San Lorenzo en Arequipa y ahora le ganó a Junior en Arequipa. Tiene 4 puntos y por ahí si suma un empate más o alguna victoria por ahí en Arequipa, podría tentar ir a la Copa Sudamericana. No creo que Melgar vaya a pasar a la siguiente fase de la Libertadores, porque creo que están muy fijos en la siguiente fase tanto Palmeiras como San Lorenzo. Y en el último partido, que fue la peor manera para acabar el día para los equipos peruanos, que fue la derrota de Alianza Lima por 3-0 contra Palestino en Chile. Y Alianza que no tiene muy buenos recuerdos últimamente cuando le toca ir a visitar Chile. Palestino tuvo que pasar varias fases previas antes de estar acá y siempre denotaron ser un equipo bastante ofensivo. Aún así, ¿me creerán si les digo que Alianza no jugó tan rematadamente mal? Jugaron mal ya, pero el partido se les termina yendo de las manos en el segundo tiempo con la expulsión de Ramírez, el autogol de Duclos y el resto de goles que cayeron prácticamente por inercia porque Alianza desapareció del campo luego de la expulsión. El primer tiempo, y lo dije por Twitter, debió ser uno de los peores primeros tiempos que he visto de la Copa Libertadores en los últimos tiempos, porque era realmente infumable el partido, en serio. O sea, ¿quién podría, que no sea hincha de Palestino ni hincha de Alianza Lima, pagar para ver un partido así? Por favor, 0-0. El campo estaba bien y Alianza lo único que hacía era perder balones a lo tonto. Cuando tenían los defensas, tenían un central, tenía el balón limpio, en lugar de pasarlo, tratar de jugarla, tiraban para adelante. Cartagena lo mismo, Tomás Costa lo mismo, y los laterales que no pasaban casi nunca. Y Palestino cuando intentaba atacar era mucho más agresivo, mucho más ofensivo, pero fallaban mucho en los últimos metros de la cancha, que al final es lo que cuenta al momento de hacer goles. Menos mal para ellos lo solucionaron en el segundo tiempo, porque de no ser así el partido se les habría atravesado y quién sabe si hasta Alianza sacaba un empate 0-0. En un partido horrible de ver, claro, pero un empate al fin y al cabo. Alianza creo que no es que no sean competitivos. Yo los vi en el partido contra River Plate y me parece que compitieron bien contra River. El primer tiempo, el segundo tiempo con River, hasta el gol en el tiro libre. Pero a Alianza le está pasando lo que le pasa a los últimos años en la Libertadores, que el primer partido lo juega muy bien. Con Bengochea pasó igual el año pasado cuando jugaron con Boca. Y cada partido que pasa van jugando peor y peor y peor y un poquito peor, hasta que llegan al final y terminan yéndose eliminados como casi siempre en la fase de grupos. ¿Es verdad que a Alianza le ha tocado un grupo bastante complicado? Pues sí, eso no es excusa para que no te esfuerces o para que no des siquiera una buena imagen. Hay clubes que tienen también un potencial económico bajo como el de Alianza, que están en grupos fuertes y que aún así se tratan de esforzar por dar un espectáculo mejor, como el caso de Palestino de Chile, que no es uno de los grandes de Chile, pero está ahí tratando de competir. Y me parece, al menos a mí me da bastante envidia este tema con los equipos de otros países. Alianza creo que en algún momento del partido simplemente sintió que no le alcanzaba, y creo que eso es normal. Es el problema
de tener jugadores de edad tan avanzada como Cachito Ramírez o como Tomás Costa. No le puedes pedir a Tomás Costa que rinda internacionalmente en una competición como la Copa Libertadores. Es lo mismo que pasa en Sporting Cristal con Cazulo y con Lobatón, que internacionalmente ya no existen. En el torneo local les alcanza para ser jugadores destacables y titulares y todo lo que quieras, pero al momento de salir, que es cuando te juegas tu imagen en todo el continente, necesitas algo más, necesitas otro tipo de jugadores, y creo que eso el entrenador lo sabía, y creo que por eso ha estado tan molesto las últimas semanas, porque no le llevaron los jugadores que él quería. Él llegó y el equipo ya estaba prácticamente armado, y yo estoy seguro de que va a querer contratar más gente a mitad de año y que va a votar a unos cuantos a mitad de año también. Si Alianza no lo hace, va a pasarla mal en la segunda mitad del año. Ya de por sí, y lo dije anteriormente, yo no creo que Alianza vaya a pasar la fase de grupos. Me parece prácticamente imposible, porque no tienen ni el nivel, ni los jugadores, ni la capacidad económica para hacerlo. Y además, porque el grupo es una pesadilla para Alianza. Inter de Porto Alegre, River Plate y ahora Palestino, que les metió 3-0. Lo que debería aspirar a Alianza era simplemente tratar de competir por un cupo a la Sudamericana y que sus competiciones internacionales no se acaben a mitad de año. Yo creo que lo podrían lograr, sobre todo si en Alianza Lima los jugadores se comprometen o simplemente están convencidos de la idea de juego que les quiere poner Russo, porque ayer se notó mucho que los jugadores no tenían ni idea de qué hacer en el campo y Russo estaba molestísimo. La van a pasar muy mal si es que siguen por ese camino. Y creo que eso no es solo culpa del entrenador. El entrenador tiene su fracción de responsabilidades, pero no es el único. Yo siempre creo que los más responsables en un equipo son los propios jugadores. Y la gente no suele apuntarlos tanto. Espero que eso pueda ir cambiando con el tiempo. Y eso va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú qué es lo que opinas, no solo del Sudamericano Sub-17, sino también de la Copa Libertadores y la actuación de los equipos peruanos y los equipos de tu país también. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más Allá del Gol, yo soy Alex y nos vemos.